Por cierto, hubo una actividad que había que subir en la clase de estructura de la materia, pero no puse la asignación. Entonces, si es eso, me deben de avisar, porque hay veces que se oculta por alguna razón que lo mueven al sistema y estaba oculta. Entonces, me deben de avisar para que la puedan poner. Porque si no puede pasar de que yo se las ponga, digo, pues no la entregaron, y la cuantifique, y pues nadie ni siquiera la podían subir por algún problema en el sistema o algo, ¿va? Entonces me deben de avisar para que yo pueda moverla. Entonces, dado que me di cuenta yo y que no me avisaron, la voy a poner a entregar hoy a las 11 de la noche, es el último, a la medianoche, es el último momento para entregarla. Solo por hoy, pero para las otras me deben de avisar, de que no la pueden subir o que hay algo mal en el sistema o algo así. ¿Va? Denme un momento. Sale, entonces lo vamos a hacer así y vamos a empezar con lo del experimento que yo le estoy grabando. Sí estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, este experimento consiste así. Ustedes van yo tengo aquí unos 2 tubos. Uno es de PVC. Ya sabrán que de dónde lo saqué. Ahorita dejé sin agua los baños de aquí del edificio. Y este es un tubo de cobre. Ajá. Y los dos miden lo mismo. Entonces lo voy a poner aquí así. Tienen la misma longitud. ¿Se alcanza a ver o prendo la luz? Lo que pasa es que no tengo la luz apagada. Sí se alcanzan a ver, profesor. Voy a cambiar aquí la vista para ver si me veo más. No. Pues ahora me veo menos. En fin. Bueno, aquí están los 2 tubos. Y acá tengo unos imanes que son de un material muy especial, un material relativamente nuevo. Ajá. Que es un compuesto que tiene un elemento químico que se llama neodimio. El neodimio ya después cuando ven en sus clases más avanzadas, y aquí vamos a ver, tiene una configuración electrónica que termina en F, que luego lo vamos a ver eso. Pero para pronto el campo magnético de estos imanes es muy fuerte. Ajá. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar caer aquí está no se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver el inicio y el final del tubo. No. No. Ahí. Sí. Sí. Entonces, bueno, pero voy a poner aquí mi topper de la comida para que haga ruido. ¿Sí? Ahí se ve el inicio y el final, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces lo que voy a hacer es que yo voy a decir ya, y cuando yo diga ya, 3 personas van a contar el tiempo y otras 3 personas, y esas personas lo van a anotar, ¿va? Entonces, bueno, 5 personas. Entonces, pueden alzar la mano 5 voluntarios. Sale, ya están los 5 voluntarios. 1, 2, 3, 4, 5, sale. ¿Va? Para que no le dijimos a la profesora Pamela para que no digan que hay paleros y que está truqueado. Entonces, 5 voluntarios. Cuando yo les diga ya, van a contar el tiempo. Pongan su cronómetro. ¿Lo puedes dejar pasar? Porque ya estoy lejos de la compu. Puedes, entonces voy a decir ya, cuentan el tiempo, el cronómetro, y lo ponen en el chat y todos van a apuntar ahí en el chat, ¿va? ¿Cuántos tiempo hicimos, va? Entonces, ¿ya tienen listo su cronómetro? Ya. Sí. Ya. ¿Ya? ¿Alguien no está listo? ¿De los que levantó la mano no está listo? Ok, ahí déjenla arriba, ¿va? Entonces ahí va, cuando yo les diga ya es que lo voy a soltar. Voy a contar 1, 2, 3 y el momento de 3 lo suelto y después acá se va a oír el golpe del topper. Vamos a hacer la prueba. Me voy a acercar más el micrófono
para que se escuche clarito cuando golpea el... uy, ya está muy corto. Sí, ya nada más. Bueno, hasta aquí. Que se escuche cuando, a ver si se escucha cuando golpea el de este. Vamos a hacer la prueba. Ustedes me dicen, ¿va? Si se escucha o no se escucha. Vamos. Entonces, este es el tubo de PVC. A ver, vamos a hacer la prueba. 1, 2. ¿Se ve todo o no se ve? ¿Sí se ve todo? Sí. Sí. 1, Sí. 2, 3. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, ahora sí. Vamos a contar, listos con sus cronómetros y me dicen cuánto pasa. A ver, 1, 2, 3. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Pueden poner en el chat las 5 personas que están apuntando? Ok. Faltan 2. Ajá. Falta una persona. Sale. Vamos a repetirlo. Reinicien su cronómetro, pónganlo en ceros. Y vamos a iniciar otra vez, vamos a contar. 1, 2, 3. ¿Sale? Vamos a poner otro encargado, un secretario que compile esos datos. A ver, ¿quién quiere levantar la mano para que sea el secretario? Ok. Ve juntando los del chat y ponlo así en una tabla, pon experimento 1, o sea, y los 5 datos. Experimento 2 y los 5 datos. ¿Sale? Para tenerlos organizados en línea. ¿Va? Sí, maestro. ¿Sí? Y lo voy a dejar por tercera vez. 1, 2, 3. ¿Sale? Pónganlo en el chat. Las 5 personas que están con el cronómetro. Mientras tanto, Enrique va compilando los datos, los va juntando para que tenerlos organizados. Ahorita nos vamos a ver lo que Enrique nos diga de que apuntó. O sea, nada más hay que copiarlos, pegarlos y ponerlos en una tabla. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora voy a utilizar un tubo de cobre. Ajá. Voy a poner aquí una lamparita. Ahí. Para que se vea que es un tubo de cobre normal. Pongo la lámpara por aquí. Y para que vean que no está truqueado, está agujerado. No sé si se alcanza a ver, lo pongo aquí ahí se alcanza que no está agujerado, ¿verdad? Sí, sí Digo, se ve. no está taponeado, digo, está normal, es un tubo de cobre normal. ¿Sale? Sí. Este también, pues ya dejamos pasar el imán ahí, ya se ve que que no hay truco. ¿Sale? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a dejar, voy a contar otra vez. Entonces ahorita Enrique va a anotar lo que estas 5 personas, que es Azul, Daniel, Ana y Gretel, van a anotar en sus cronómetros, ¿va? 1, 2, 3, 4 y alguien más, creo que falta. Ok, entonces ahí va, ahí se ve todo completo en la pantalla, ¿verdad? Arriba y abajo. Va. 1, 2, 3. ¿Se escuchó? Sí. 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 Otra vez. Bueno, pongan los tiempos en el chat para que Enrique los pueda anotar.
¿Los puedo organizar? Faltan 2 personas. Ahí está. Vamos otra vez. 1, 2, 3. ¿Te escuchó? Sí. Pónganlo en el chat, por favor, para que Enrique lo pueda organizar. Los demás vayan, los que no estamos haciendo o el cronómetro ni nada, vayan viendo qué está pasando con los datos. Se está viendo como que son más largos, ¿verdad? Hacia aparente, ahorita vamos a hacer un promedio y Sí. eso. Ahí va. El último, 3 veces. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Cómo vas, Enrique? Sí, maestro, ya estoy haciendo la tabla. ¿Sí? Sí, nada más que, bueno, los estoy organizando porque salen los datos revueltos, pero sí, ya los estoy encontrando. Sí, no necesitas ponerlo en mayor o menor, así, nada más tienes que copiar los de cobre, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Vamos a esperar un poquito a ver qué nos dice Enrique. ¿Lo estás haciendo en Excel o algo así? Sí. Ok. ¿Te parece bien si nos compartes pantalla para ver cómo vas? Sí, ¿me Ok, dame un segundo. escucha? Es que luego se me traba un poco la compu. Ok, esperemos que no sea el caso el día de hoy, que nos respete esa computadora, ¿no? Sí. Ahí está, entonces ya tengo los del PVC, los del cobre no has anotado ninguno. Creo que no se escucha, ¿verdad? No. Pero a ver, vamos a ver, los del PVC se tardaron 0.65, 0.95, 0.57 el experimento 1, prácticamente menos de un segundo, como menos de 75 segundos en promedio. Del cobre, a ver, te voy a dictar los últimos del experimento 3, del cobre, para que comparemos. Ajá. Del cobre del experimento 3, te los voy a dictar de atrás para adelante, pero no importa, ponlos en el mismo orden. 4.07, 4.69, 4.54, 4.35 y 4.33. ¿Sí? Esa es una línea de experimentos del último. Está muy claro que con el cobre se tarda bastante más que con el PVC. Ajá, hay algo extraño que sale fuera de la intuición. En el cobre se tarda bastante más en caer que el PVC. ¿Alguien tiene noción de qué es lo que está pasando? Dijo que lo que dejaba caer era un imán, ¿no? Un imán de neodimio. ¿Alguien tiene Yo, Sí, a ver, dinos, Mariana. perdón, yo pienso que es porque pues el cobre es un metal, entonces está viendo ahí fenómenos de atracción que retardan la caída del metal, sí, Ah, del imán a través del tubo de metal.
Ah, En el bueno. PVC, como es plástico, pues no interaccionan y solo cae. A ver, vamos a ver si esa asunción es verdad. Profe, Espérame tantito. ¿Pueden ya bajar la mano los que la alzaron? Porque Gretel, ¿nos quieres comentar algo aparte? sí, bueno, era eso, pero yo creo que es más una repulsión que una atracción, ¿no? A ver, vamos a corroborar si eso es verdad o no. Eh, ¿Podrías dejar de compartir tantito pantalla, Enrique? ¿Lo sigues haciendo mientras y ahorita escuchas la explicación? ¿Sí? ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Creo que Enrique no nos escucha. Bueno, entonces voy a... Ah, bueno, ok. Entonces ahorita está la cámara prendida y tengo aquí, por ejemplo, este pedazo de estas tijeras. Estas tijeras son de hierro. Resulta que el hierro es un metal, pero es un metal que después algunos de ustedes van a aprender que es un metal ferromagnético. Entonces lo ponemos y se pega. De hecho, es bastante difícil desprenderlo, porque es un imán bastante fuerte. Ajá. Luego tengo aquí en una ventana, que a ver si se ve, ahí en la puerta, en el filo, esa ventana, voy a voltear así, es de aluminio. Y voy a poner se ve muy oscuro, pero voy a poner aquí el imán, y esta parte es de hierro, y resulta que esta parte de acá no se pega. Ajá, no se pega. Y esta parte sí, porque es de hierro. De hecho, cuesta trabajo despegar. Ahora vamos a ver, entonces, el aluminio no se pega, a pesar de que sea un metal, no se pega, porque no es un metal ferromagnético. Ahora vamos a ver si con el cobre se pega el imán. No se pega. A ver, voy a soltar el imán aquí por fuera. Ahí está, no se pega. Si yo lo pongo aquí, no se pega. Otra vez, voy a poner las tijeras. Si se pega. Entonces parece ser que esa no es la solución. Es un metal, sí, los dos son metales, pero que sea metal no quiere decir que va a ser ferromagnético. ¿Sí? ¿Alguien que quiera dar otra solución? ¿A qué es lo que está pasando? Alejandro. Podría ser porque el PVC es más liso que el cobre y entonces Pues cuando cae el imán no hace tanta fricción. está bastante grande. Mira, el espacio está bastante grande. O sea, el imán ni siquiera llega a las orillas. Mm. O sea, no es de que esté justo, aquí los tubos están bastante más grandes que el imán. ¿No? Am, ¿No Sí, será Tania. porque se genera a lo mejor algún campo electromagnético que haga que pues vaya más lento? Esa es la clave, un campo electromagnético. Pero a ver, ¿ya llevaste física 2, Tania? No. ¿No? Bueno, en tu clase de física 2 vas a ver que no se llama campo electromagnético. Uno es el campo eléctrico y otro es el campo magnético. Ajá. Entonces aquí tenemos un campo magnético. Ajá. Y resulta con las ecuaciones que vimos la clase pasada en Maxwell, ¿qué pasa si si el campo magnético se mueve? ¿Qué le pasa al campo eléctrico? A ver, revisen ahí las ecuaciones, las dos últimas ecuaciones que vimos de Maxwell. ¿Qué le pasa si el campo magnético cambia?
¿Qué le pasa al campo eléctrico? ¿Alguien dígame? También ¿Nadie? cambia, ¿no, profe? También cambia. Están asociados. Si el campo magnético cambia, o sea, aquí vamos haciendo que se va moviendo el campo magnético, o sea, a final de cuentas en este punto va a ser que cambie el campo magnético, luego en este punto y va cambiando. Entonces cambia el campo eléctrico. ¿Sí? En los dos ocurre lo mismo. Lo dejamos caer y cambia el campo eléctrico. La diferencia es que este es un metal y este es un aislante. Cuando el campo eléctrico ocurre o existe en este punto, eso va a generar una corriente eléctrica que va a girar. Ya los que ya están llevando física 2 a lo mejor van a ver que va a girar con la regla de la mano derecha, o sea, va a girar en esta dirección. Ajá. Así, va a ir girando. Pero aquí no hay corriente porque esto es un aislante, los electrones no se pueden mover ahí dentro. Bueno, y luego esta corriente que se está generando en el tubo de cobre, a su vez, a ver, siguiente ecuación de Maxwell, ¿qué dice que pasa si cambiamos el campo eléctrico? ¿Qué va a ocurrir? Cambia el campo magnético. Cambia el campo magnético. Entonces, esa misma corriente que se generó va a generar un campo magnético ahora con la mano derecha. Así, ¿verdad? También. Y entonces va a hacer que el campo magnético vaya en sentido opuesto al del imán. El imán solito genera un campo magnético opuesto a sí mismo y por eso va más lento. Ajá. Tarea para el día martes. Hay que explicar esto en un ensayo de 200 palabras, no son muchas. Hay que poner un dibujito o algo así. Busquen, esto se llama tubos de Foucault, corrientes parásitas, corrientes de Eddy. Eddy con doble D. Ajá. Foucault es Foucault. Ajá. Entonces hay que buscar, hay que expresar eso con lo que estamos viendo. ¿Sí? Pero lo que quiero que se quede esencia ahorita es que el campo magnético siempre viene con el campo eléctrico. No los podemos separar, que es lo que vimos la clase pasada con ecuaciones y que encontró Maxwell. Ajá, bueno, no Maxwell, de hecho eso lo hizo Faraday y Gauss, pero Maxwell lo acomodó de la forma que vimos la clase pasada. Maxwell y Faraday lo hicieron con experimentos como este estilo. Ajá. Entonces, el campo magnético que tiene el imán genera una corriente, bueno, genera un campo eléctrico, el campo eléctrico genera una corriente y esa corriente vuelve a generar un campo magnético en dirección opuesta. Y eso hace que vaya más lento. ¿Qué pasa si yo tuviera un mejor conductor? En vez de un tubo de cobre, tuviera un tubo de oro, que es mi mejor conductor. ¿Tardaría más Iría tiempo? más lento, ¿no? Sería más lento todavía, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces ya que nos queda claro ese conjunto de cosas, vamos a analizar, vamos a ver. Nos vamos a brincar un poco porque nos podríamos tomar todo el curso haciendo como explicaciones experimentales de por qué ocurren las cosas, pero no nos va a dar tiempo de entender todo. Entonces vamos a resumir un poco y vamos voy a apagar la cámara. Y entonces, bueno, pues vamos ahorita en lo que vamos entendiendo, que la luz es una onda. Vimos que Maxwell llegó con sus ecuaciones a que es una onda además, ¿qué? ¿De qué tipo? Electromagnética. Ajá, electromagnética. Y acabamos de ver aquí que el campo eléctrico no puede ir separado del campo magnético. Eso lo acabamos de aprender ahorita con ese experimento de forma empírica. Estamos viendo que esto ocurre así. ¿Va? Entonces voy a compartir pantalla. Creo que estoy compartiendo la equivocada. ¿Ven como un cuaderno? Se ve el cuaderno. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno,
Pues resulta que las ondas electromagnéticas tienen cierto comportamiento. Denme un segundo para activar el... Entonces, primero que nada, tenemos que hacer un diagrama. Me parece que está pensando la computadora, pero no sé qué está pensando. Tenemos que hacer un diagrama que sea diestro, ¿verdad? ¿Ya vimos cómo hacer un diagrama diestro? ¿O no? ¿No hemos visto eso? No. Bueno, para los que no han llevado física, empezamos con el diagrama diestro. X, Y y Z. Voy a prender la cámara un momentito De la mano derecha. y lo hacemos con la mano derecha. Vamos a tomar esta posición, así, donde nuestros tres dedos, pulgar, índice y medio, formen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y vamos a tomar como X el índice, Y el medio y Z el pulgar. X, Y y Z. ¿Vale? Y ese va a ser el ángulo que siempre, los diagramas que siempre vamos a dibujar. X, Y y Z. Nos dice Enrique que ya están las tablas, que nos las envía por Telegram. Ahorita esas las van a usar todos, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo las vamos a usar. Va, X, Y y Z. Con la mano izquierda también lo podemos hacer. Si tuvieron que la mano derecha no la tienen, o que la tienen ocupada, o lo que sea. Entonces vamos a utilizar X menos Y, el medio, y Z. Ajá. X, Y, Z, y con la izquierda X menos Y y Z. Entonces vamos a partir de ese punto, donde tenemos el diagrama diestro, y vamos a dibujar. Entonces voy a hacer una onda, y yo voy a decir que se va a propagar en X, o sea que se va a propagar entre nosotros, hacia nosotros. Entonces la voy a empezar aquí, y lo que voy a pintar ahorita con azul, esto va a representar el campo eléctrico. Ajá. Que tiene cierta magnitud y que luego empieza a disminuir. Ajá. Así. Y forma una onda, ¿verdad? Pero como ya vimos, el campo eléctrico no viene solo. Ahora sí que las desgracias no vienen solas. Resulta que hay un campo magnético que es ortogonal. A este, y también viene hacia nosotros. Entonces, conforme aumenta el campo eléctrico, también aumenta el campo magnético. Ajá. De aquí se ve hacia acá. Ahí tengo una herramienta para hacer flechas, pero se me olvidó usarla. ¿Va? Entonces el campo magnético y el campo eléctrico vienen juntos. Resulta que la luz que nosotros conocemos viene así. A los experimentos que se han hecho, a las conclusiones, pues hace 100 años llegaron a estas conclusiones. Después vamos a ver que hay formas de entenderlo de otra forma, pero bueno, la luz está así. Ajá. Pero resulta que no nada más la luz que nosotros vemos se comporta así, sino que hay otros tipos de luz, le vamos a llamar así, que tienen las mismas características.
La luz la vamos a llamar una radiación electromagnética, ajá, porque ya vimos que es una onda y además es electromagnética, ¿sí? Pero hay más tipos de radiaciones electromagnéticas, no nada más la luz. Por ejemplo, un segundo. Por ejemplo, bueno, aquí está un dibujito mejor hecho a lo que hice yo ahorita. Entonces es ortogonal. Por ejemplo, tenemos estos tipos de radiaciones. Nosotros vemos el visible, pero también está el infrarrojo, el microondas, las ondas de radio. El ultravioleta, los rayos X y del gamma. ¿Qué es lo que hace diferente una radiación de otra? Es verdad que nosotros estamos bien acostumbrados al visible, pero si nos da ultravioleta empiezan a decir, ay, sirve para matar bacterias y que provoca cáncer y ponte protector solar, y que si nos da rayos X peor y rayos gamma peor, y luego las ondas de radio sirven para comunicarnos, las microondas a lo mejor están ustedes familiarizados con estos en sus casas, lo ponen en un horno. ¿Qué es lo que hace diferente uno a otro? Simplemente la longitud de onda. A consecuencia de que cambia la longitud de onda, también cambia la frecuencia. Ajá. Entonces, nuestros ojos ven aquí, pero no quiere decir que esa radiación sea diferente a una onda de radio. Es la misma, es el mismo tipo de radiación, es radiación electromagnética. La única diferencia es que tienen diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias. El microondas igual, el infrarrojo, todos esos es la única diferencia que hay entre uno y otro. ¿Es radiación? Sí. Se llama radiación. Pero no es dañina, ¿no? El visible estamos muy acostumbrados a prender un foco en nuestra casa. Ajá. Es radiación electromagnética. Dañina no es dañina, no, a menos que sea muy intensa o algo así, sí nos puede dañar, pero estamos muy acostumbrados a llegar a nuestro cuarto y prender la luz. Ajá. Y el día de hoy vamos a aprender que además emitimos radiación, emitimos ciertas ondas electromagnéticas todo el tiempo. Como personas, no necesitamos ningún aparato, nada extra para emitir esa radiación. Eso lo vamos a aprender hoy. ¿Cuál es la relación? A ver, recordatorio de que les dije cosa clave. ¿Cuál es la relación entre longitud de onda y frecuencia? Que es es su inverso, ¿no? Ajá, es inversa. Entonces, la velocidad de la luz es una constante. Esa constante es igual a C. ¿Que cuánto quedamos? Ayer me encontré el de Islas Bloch. ¿Cuánto es? Es que 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3 Actualmente por es 10 a la 8 metros 2.90. sobre segundo. Muy bien, ya te hubieras ganado el premio. ¿Va? Entonces, sí, 3 por 10 a la 8. Y entonces esa velocidad es constante en el vacío. No cambia. Esta radiación electromagnética tiene la peculiaridad que siempre va a la misma velocidad. Ajá. Entonces, decimos que la velocidad de la luz, C, es igual a su frecuencia por lambda. C es igual a frecuencia por lambda. Ajá. Ok, lambda es la longitud de onda. Muy bien, ahí está. Rayos X, rayos gamma, dicen, ay, nos llegan rayos gamma del espacio y cuidado. A final de cuentas es radiación igual como la que tenemos aquí, pero con mayor frecuencia y menor longitud de onda. Luego vamos a ver qué tiene que ver esto con la energía. ¿Qué cosa es un color y qué cosa es otro color? Ah,
Si le cambiamos la longitud de onda, por ejemplo, el morado, y lo hacemos una longitud de onda un poquito más grande, pasa al azul. De hecho, el ultravioleta, que está por acá, tiene una longitud de onda más alta. Ajá. Hay animales que tienen los ojos en otros espectros y pueden llamar a lo que nosotros llamamos ultravioleta. Por ejemplo, los gatos ven tantito más del lado del ultravioleta. Los perros creo que ven más del lado del infrarrojo. Por eso son animales que son buenos viendo en la noche. Los gatos y así, porque tienen un espectro más amplio y pueden ver otras cosas que no necesariamente están en el visible. Ajá. Entonces, ¿qué cambia un color a otro? Ah, pues es simplemente la longitud de onda. Si le cambias la longitud de onda, pasa del visible a otro color. Ahora, quiero que estén conscientes que a lo mejor esto lo podemos ver, algunos los van a ver más a fondo, pero por ejemplo en los que estudian alimentos o así, van a ver de los colorantes. Un colorante es todo, por ejemplo, si el colorante lo vemos rojo, es todo menos rojo. Absorbe todos los colores y lo único que refleja es el rojo, y por eso nosotros con nuestros ojos percibimos la radiación de longitud de onda que le conocemos como rojo, porque ese material absorbe todos los colores menos el rojo. Si yo veo mi suéter, por ejemplo, ahorita traigo un suéter azul, resulta que los pigmentos que tiene la fibra están absorbiendo todas las longitudes de onda aparte del azul. El azul es el único que no absorbe y por eso yo lo veo azul. Ajá. Entonces, las cosas absorben todos los colores menos el que sí estamos viendo. Si es negro, ¿qué significaría? Que refleja todas las longitudes de onda. Que A no ver, refleja vamos a color. pensar. Si refleja ¿Colores? todas las longitudes de onda y si ves todos los colores a la vez, ¿eso qué es? ¿Qué color es? Cuando ves todos los colores juntos. ¿Blanco? Blanco, muy bien, blanco. Entonces no es así, ¿verdad? Si algo lo vemos negro, a ver, tengo aquí un mouse, una plumita, a ver, el tapete del mouse, este color negro, ¿qué significa? ¿Qué colores absorbe? ¿Qué longitudes de onda Todos. absorbe? Ninguna. Todos. Absorbe todas. Absorbe todas las longitudes de onda. Por eso, como las absorbe todas, No refleja ningún color. no vemos ningún color. Pero este cubo que tengo aquí es blanco. ¿Qué quiere decir? Que ese material, ¿qué hace? ¿No absorbe ninguna? No absorbe ninguna de todas las refleja. Vemos todas las longitudes de onda a la vez. Entonces vemos el verde, vemos el amarillo, vemos el azul. Eso lo conocemos como blanco. ¿Sale? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Vamos a Sí, regresar ahorita profesor. a esta escala. Aquí ahorita regresamos a esta escala de temperaturas. Vamos a ver qué tienen que ver. Sale. Bueno, aquí están colores específicos. Ah, pues el rojo es tal longitud de onda. El naranja es de tal a tal longitud de onda. Amarillo de tal. El verde, azul, así. En teoría, la mayoría de las mujeres o muchas mujeres tienen un poquito más de genes y distinguen más colores, pero tampoco es como espectrofotómetro, ¿verdad? Que vayan a decir, ¿qué color es? Es el 720 nanómetros, ¿no? O 7800 angstrom de longitud de onda. Tampoco es así, pero eso sí lo puede hacer un aparato. Pero pudimos haberle llamado así, ¿qué color? Deme del color del 6021 o otro número. Ajá. Nada más le pusimos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta a los que caben en estos espectros. Por eso hay variaciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a conectar este tema de lo oscuro, del lado oscuro de la fuerza. Lo vamos a conectar ahorita con esto que estamos viendo, pero quiero que hagan un ejercicio para que
vayamos reafirmando las cosas. A ver, entonces, calcular la longitud de onda, o a ver, déjenme ver, aquí ya tengo uno hecho. Calcular el número de onda. Aquí está en pantalla. Para una frecuencia, o sea, se supone que es una onda electromagnética, ¿verdad? Calcular una onda para una frecuencia nu igual a 6 por 10 a la 12 Hz, o sea, segundos a la -1. Calcular el número de onda para una frecuencia igual a 6 por 10 a la 12 segundos a la -1. Vamos a dar, son las 3:45, la clase acaba a las 4:30. 15 minutos, ¿va? Para menos de 15 minutos, 10 minutos, y luego revisamos todos juntos, ¿va? Para ir reafirmando lo que ya conocemos. Sí, maestro. Entonces voy a pausar la grabación. Entonces vamos a ver. El número de onda se escribe con la letra nu barrita, nu barra, ajá. Y el número de onda es igual al inverso de la longitud de onda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces necesitamos conocer el número de onda. ¿Y qué es lo que sí tenemos? Tenemos una frecuencia tal que se escribe con nu, que creo que es 6 no sé qué, ahorita lo vamos a ver al final, ¿va? No me acuerdo cuánto es. Bueno, a ver de una vez. 6 por 10 a la 12 Ok. Hz. 6 por 10 a la 12 Hz. 6 por 10 a la 12 Hz es equivalente, es lo mismo que decir 6 por 10 a la 12 segundos a la -1. Ok, bien. Lo que necesitamos es el número de onda, ¿verdad? Andamos buscando el número de onda. ¿Qué relación podemos usar? La de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es igual a ¿cuánto, Mariana? ¿El valor numérico? O No. ¿Qué relación tiene con la longitud de onda? es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Longitud de onda, bueno, lo es al revés. Les dije, estas son de las ecuaciones a tatuar, hay que recordar cómo va porque les va a salir mucho, ¿ok? Y el número de onda, pues nada más sustituimos aquí, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a despejar un poquito. Necesitamos la frecuencia. Entonces, esta ecuación va a ser equivalente a C entre lambda. Y si sustituimos aquí el número de onda, entonces nos va a quedar la frecuencia es igual a C por el número de onda. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Hay algo que no cuadra? Muy bien. ¿Qué unidades debe de tener el número de onda? ¿Metros? Metro a la -1. Metros a la -1. ¿Sí? Porque es el inverso de la longitud de onda. ¿Les parece bien si vemos si aquí nos queda todo bien? A ver, vamos a ver la frecuencia, vamos a analizar las unidades. La velocidad de la luz, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Y el número de onda, qué unidades tiene? Quedamos que metros a la -1, que es metros, 1 entre metros. Entonces, metros entre metros 1, y esto nos queda 1 entre segundos. 1 entre segundos, ¿son unidades apropiadas para la frecuencia? Sí. Sí, ajá. Entonces, quiere decir que todo va bien. Ajá. Bueno, lo que necesitábamos era al revés, ¿verdad? El número de onda, perdón. Entonces, el número de onda es igual a la frecuencia entre sí. Ajá.
Pero ya vimos que el análisis dimensional está bien. Lo último que tenemos que hacer es sustituir ahora sí. Entonces, el número de onda va a ser igual a la frecuencia que dice ahí, 6 por 10 a la 12 segundos a la menos 1, entre 2.998 metros segundos a la menos 1, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Segundos a la menos 1 entre segundos a la menos 1, eso es igual a 1. Entonces nada más nos queda, bueno, por 10 a la 8. 10 a la 8, 10 a la 2 entre 10 a la 8 son 10 a la 4 y 6 entre 3, esto es 3, son 2. Eso es parecido, más o menos aproximadamente, porque no estoy usando calculadora, por 2, 10 a la 4 metros a la menos 1. Exactamente cuánto dio, lo pueden meter a su calculadora, ¿cuánto da? Profesor, yo sé el 3 por 10 a la 8 y sí me salió así tal cual, 20.000 metros a la menos 1, es decir, 2 por 10 a la 4. Ajá, 2 por 10 a la 4. Bueno, yo estoy diciendo porque estoy dando 2.998 eso, ¿no? Pero bueno, prácticamente sale ese valor, si lo redondeamos un poquito. ¿Sale? ¿Hay alguien que ahorita no entendió nada, está bien perdido? ¿Quién sí pudo? ¿Podrían poner ahí en el chat? ¿Podrían poner una S de que sí se pudo? Una S. Por favor, pongan una S. Y pongan una N. También quiero saber los que no pudieron, para que veamos qué es lo que podemos hacer para que no se nos vaya quedando nadie atrás. Una N los que no pudieron y que no les salió. Ok. Varios no pudieron. Ok, qué bueno que sí se animaron a decirnos. A ver, alguien, alguien que no haya podido. A ver, por ejemplo, Tania, ¿cuál fue el problema? ¿En qué te equivocaste? Pues es que básicamente no supe cómo iniciar como con los despejes, me confunde mucho toda esta parte porque ya, o sea, ya cuando lo vi acá en el pizarrón y todo, o sea, me hace mucho sentido, ¿no? Ajá. Pero el problema es que me cuesta mucho el empezar, ¿no? Como ese razonamiento de ver de dónde lo puedo sacar, eso es lo que a mí se me dificulta. Ok, entonces ahí lo que falta es de lo del tatuaje. O sea, le llamo el tatuaje, pero el formulario, ¿sí? Vayan porque hay que acordarse, esto es muy importante acordarse. Entonces, cuando ya la manejas, dices, sí, hay una de la luz. Cuando tú escribes no lo descargues de internet, hazlo tú, porque cuando tú lo haces, tú vas a ver, sí, esta es la de la luz y todo. Entonces ya aquí te acuerdas, así hay una expresión bien sencilla para encontrar la velocidad de la luz, que es C es igual a nu lambda. Ajá. Jimena, por ejemplo, ¿tú qué problema tuviste? Jimena, Yo, es que sí. no sé si hay más Jimenas, pero a ver. ¿Pero qué Yo, problema pues, tuviste? básicamente fue ese que dijo que no sabía que había esa fórmula. Bueno, Entonces, pues no, me quedé ahí. O sea, sí, lo anterior sí lo tenía, pero ahí me quedé. ok. Acuérdense que esta relación les dije es importante. No se trata como que nada más de fórmulas. Dije, Maxwell encontró y que es la misma velocidad y todo. ¿Va? A ver, Alanis, ¿qué problema tuviste? Bueno, es que organicé los datos que ya teníamos, iba bien y fallé el despeje en la segunda parte. Ok, entonces ahí es álgebra, ¿verdad? Sí, Es un problema de matemáticas. Bueno, vamos a ver si les dejo algunos ejercicios para que practiquen despejes. Yo entiendo que lo vieron en la secundaria, lo vieron en la preparatoria, pero algo está pasando ahorita que en álgebra simple se equivocan. Ahorita vamos a ver. Bueno, voy a buscar en una serie como así, despejes sencillos. Pablo, ¿qué problema hubo? Igual en el despeje. Ok, entonces problemas comunes. Una, no sé, no sabía qué es esto. ¿Por qué? Porque no han hecho su formulario que les dije, hasta lo enmarqué en rosita.
Ay, caray. Y les dije, tatuaje, o sea, importante, ajá. Si que se quieren poner la ecuación del amor y así, pues váyanse poniendo de estas. Ajá. Luego dicen, ¿no? Que la ecuación del amor, que porque quién sabe qué partícula y no sé qué. De estas, ¿va? Apúntenlas en su formulario y cuando las van apuntando se van acordando. Entonces, el problema, no han hecho su formulario, no lo han empezado. Segundo problema, despejes de matemáticas. Ajá. Ahí nada más hay que tener cuidado. Sé que lo saben hacer. Desde la secundaria les enseñaron a despejar, a lo mejor desde la primaria algunos. Pero ya estoy seguro que lo saben hacer. Pero el problema es que se confían. Ajá. Confíen en sí, en ustedes, y hay que hacer un poco de ejercicios para práctica. Tercer problema que al parecer nadie tuvo, meter esto en la calculadora. Lo hice sin calculadora porque es un número fácil, pero a veces meten esto mal en la calculadora. ¿Va? Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos... Profesor, Sí. Sí, Marina. Marina, es perdón. que, sí, es que yo tengo duda en que para los exámenes vamos a usar el valor, digamos, de la velocidad de la luz como usted lo usó ahorita, o vamos a usar el redondeado. Y ¿cómo vamos a presentar los resultados? ¿Notación científica o así literalmente como nos los arroja la calculadora, o con cuántos decimales? Cuando te preocupas por algo que no está ocurriendo, eso se llama ansiedad, Marina. Porque falta mucho para el examen. Entonces, el examen para empezar es de opción múltiple, entonces no tienes que andarte preocupando de eso. Y si las unidades yo las pongo, entonces no tienes que estar dando mucha ansiedad del examen o no sé. Vienes con miedo, ¿eh? Vienes con miedo. Ya no me lo dijo el santero ni el brujo, pero vienes con miedo. Entonces, no te estés preocupando de las unidades, de cómo va a estar. Si tú lo sabes correcto, lo vas a poder expresar de forma adecuada. Entonces, no te preocupes. Tranquila. Ajá. Va. Gracias, profe. Ujú. Va, entonces, algo de redondear. Espérenme tantito, es que todavía no termino lo que me dijeron. De redondear. ¿Cuándo vamos a redondear y cuándo no? Depende de la circunstancia y de nuestro instrumento de medición y de lo que estemos haciendo. Les voy a platicar. Hace como 8 años, en el sincrotrón, en el CERN, hicieron un experimento y encontraron que unas partículas se pueden mover más rápido que la luz. Para determinar eso, la precisión del experimento era 10 a la 30. O sea, después de 10 a la menos 30. O sea, después del 0, 30 cifras. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre redondear la velocidad de la luz a 3? Pues eso vamos a encontrar con mucha facilidad error en el experimento. ¿Sí? Me voy al laboratorio y mi balanza analítica tiene 5 ceros y voy a hacer un experimento donde mi magnetómetro detecta la masa o el momento magnético de un solo átomo, de un solo átomo en un gramo. ¿Qué pasa si yo redondeo con mi balanza analítica, redondeo a pesar de que el instrumento tiene 5 ceros y los redondeo los pesos moleculares a un decimal? Pues realmente arruino el experimento y todo lo que voy a ver ya no sirve. Entonces, ¿cuándo vamos a redondear? Todo depende para qué lo estemos haciendo y cuál sea el instrumento de medición que necesitemos. En este caso, no es que yo quisiera decir que 3, redondearlo a 3 sea malo. Al mundo 3, al menos te acuerdas de la magnitud, que es 3 por 10 a la 8, pero lo mejor sería más o menos recordar o no redondear 4 cifras en general. ¿Y por qué es en general? Porque las balanzas que utilizamos tienen 4 cifras, porque los magnetómetros dan cierto número de cifras, etc. Ajá. Entonces, vamos a redondear, no siempre es bueno. Les digo, en ese caso extremo de que estaban analizando en el CERN, se necesitaban 30 cifras.
Entonces depende de lo que vamos a hacer, el tipo de experimento, dependiendo del tipo de instrumento que tengamos. ¿Va? Para el examen, de todos modos, yo hago como un margen de error y si es más o menos 5%, de todos modos se califica bien. Ahora sí, ¿alguien más quería comentar? Yo, es Ujú. que, o sea, yo lo que había hecho fue que sí despejé la ecuación de la luz, Sí, pero para ahí sacar la longitud de onda y esa la sustituí en la de el número de onda. sí. O sea, A mí me tú puede- evaluaste a mitad y luego ya que tenías el valor, lo sustituiste aquí. Ajá, Ah, bueno. No está tan mal, pero hay un problema con eso. Fácilmente te puedes equivocar en la calculadora o en el programa donde calcules las cosas. Te equivocas en un número y luego ese número lo metes más acá y otro número y ya todo sale todo diferente. Y además eso no lo podemos calificar. Es difícil de evaluar porque voy a ver números y números y números y números y números y no tiene ningún sentido mentalmente para alguna persona ver números así. Entonces, esa es otra fuente de error, de hecho. A lo mejor ahorita sí te salió. ¿Te salió o no te salió, Jocelyn? sí, sí me salió. Sí te salió. Pero esa es una fuente de error común que evalúas al principio y luego sustituyes esos números en otro lado, así. Bueno, estábamos haciendo un examen muy largo de termodinámica, unos compañeros y yo, y de repente me dice, yo ya encontré el error me salió de tanto, y empecé a ver su procedimiento, y no, lo que pasa es que estaba sustituyendo números y números y números, lo sustituyó tantas veces que en la calculadora perdió el valor y ya salió un error así que era lo que tenemos que calcular, pero no tenía nada que ver con lo que físicamente significa. Entonces, ¿qué es el procedimiento correcto? Sustituyo los números hasta el final. Si se fijan, aquí encontré la fórmula y sustituí hasta el final. Ya que acabamos, sustituimos. ¿Sí? Sí, ok, muchas gracias. ¿Dale? Muy bien, gracias, Solín, por compartir ese comentario. Y vamos a continuar. Ahora sí. Bueno, pues resulta que por allá de hace unos 200 años, alguien se estaba preguntando que qué pasaba si, bueno, perdón, antes de eso, la radiación electromagnética entonces tiene tres formas eh, perdón, el calor tiene tres formas de transferirse. Este tema se llama el cuerpo oscuro, ¿eh? Ay. Ajá. Entonces, este es el cuerpo oscuro y resulta que estaban estudiando el calor en el siglo XIX. Y el calor tiene tres formas de conducir, de esparcirse. La primera es por conducción. Ajá. ¿Qué quiere decir por conducción? Tenemos imagínense que tenemos una barra por conducción. Tenemos una barra de metal, una regla de metal, y aquí le vamos a poner una flama. Ajá. Y aquí le vamos a poner un termómetro. Ajá. Bueno, pues después de cierto tiempo el termómetro de aquí se va a calentar, ¿verdad? Porque el calor de aquí se empieza a transferir hacia acá por conducción. ¿Están de acuerdo que eso ocurre? Sí. Luego hay otro que se llama por convección. Transferencia de calor. ¿Qué es la convección? Vamos a poner un vasito, si quieren de precipitado o si quieren para su café, y vamos a calentarlo aquí.
Y las moléculas que están aquí empiezan a vibrar. Ajá. Como empiezan a vibrar, estas moléculas necesitan más espacio. Ajá, pero tienen la misma masa. Entonces tienen densidad. La densidad es masa entre volumen. Si necesitan más, si tienen más volumen, pero es la misma masa, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces estas partículas tienen o una densidad que disminuye. En consecuencia, estas partículas calientes van a subir, porque sabemos que las cosas menos densas siempre suben, ¿sí? Y acá las partículas frías, que no están vibrando, van a bajar. Entonces vamos a ponerle color. Las partículas frías van a bajar. Y las partículas calientes van a subir. ¿Sí? Este fenómeno en donde hay un cambio de partículas por la temperatura, eso se le conoce como convección. A final de cuentas, estas partículas se van a mover hacia arriba. ¿Sí? Y el último, o el tercer, la tercera forma de transmisión de calor, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Radiación. Por radiación. Electromagnética. ¿Han estado alguna vez en una fogata? ¿Grande? Sí. Sí. Qué bueno que han podido quemar bombones y cantar ahí, quemar salchichas ahí en la fogata. Y he notado que cuando le echan, sube mucho la llama, se siente calor en la cara o en la parte que tengan descubierta del cuerpo. A veces es tan rápido y dicen, no fue por conducción, porque el aire no alcanzó a moverse. No fue por convección, porque no hay un movimiento de aire. Ajá. O sea, no fue que todo el aire se fue calentando y le fue transmitiendo el calor. O sea, el calor es vibración. Aquí lo que se transmitió fue la vibración de un lado a otro. Pero acá se movieron las partículas. Lo que muchas veces ocurre es que sentimos el calor de la llama por radiación electromagnética. Entonces, los cuerpos calientes emiten radiación. Otro ejemplo. ¿Han visto fuego a través de una ventana? O sea, que del otro lado hay una flama grande y ustedes están a través en un vidrio dentro de un carro o dentro de una casa. No. ¿No? Bueno, si ocurre, van a sentir que el calor pasa a través de la ventana. ¿Pero cómo pasa? Por radiación electromagnética, porque ahí no se transmite ni la vibración, ni se transmite las moléculas. Ahora sí, esto estoy seguro que todos lo han hecho. ¿Se han puesto como lagartijas bajo del sol? Hoy sí. ¿Verdad que sí? Pues ahí, en el espacio, no hay ninguna molécula o ninguna partícula que pueda transmitir el calor por vibración. Tampoco les está llegando desde el espacio ninguna partícula de aire ni nada. ¿Qué es lo único que están sintiendo? Del sol, o sea, es un fuego grandote, ¿verdad? Es un fuegote, que tiene varias reacciones. ¿Qué es lo que están sintiendo? La radiación de ese fuego. Ajá, radiación electromagnética. Otro ejemplo. ¿Ustedes creen que emiten radiación? Hace rato les dije que sí, pero ¿por qué lo dije? Porque emitimos calor nosotros. Porque emitimos calor. Y al emitir calor, que ese es el teorema de lo que vamos a empezar a ver hoy,
resulta que estamos emitiendo radiación electromagnética al mismo tiempo. Es así como funcionan los gogles de visión nocturna que tienen algunas cámaras o en el ejército, o las cámaras de... ¿Han visto ahora con lo del COVID que en algunos lugares ponen cámaras? Por ejemplo, ya se fueron a vacunar, todos ponen ahí en esos lugares ponen una cámara y con eso, los termómetros, los famosos termómetros mataneuronas. Ajá. Pues resulta que el termómetro no emite nada, el que emite somos nosotros. ¿Y qué emitimos? Radiación. Y lo único que hacen esos termómetros y otros dispositivos es recibir esa radiación del infrarrojo y convertirla en una imagen o en un número. Ajá. Entonces, esos gogles infrarrojos nocturnos lo que hacen es ver la radiación o tienen detectores para la radiación infrarroja y la convierten en el visible. Ajá. Entonces, ahora sí, ya cuando vayan al centro comercial con seguridad le pueden decir al policía, apúntale con ganas con el termómetro, sin miedo al éxito, porque los que están emitiendo radiación son ustedes, están emitiendo radiación en el infrarrojo y eso tiene un detector que que tiene la radiación en el infrarrojo y la convierte a un número. Puede que haya otros otro tipo de termómetros, pero ese es el principio básico. Bueno, pues entonces, en 1860, Gustav Robert Kirchhoff, que creo que es acá con K, Kirchhoff, creo que es así, dijo, ¿qué pasaría si hacemos un material que absorba absolutamente toda la radiación en cierta longitud de onda? Entonces eso le vamos a poner que la absorbancia es igual a 1. Ajá. ¿Ustedes han puesto ropa negra y han dado en el sol? Hoy sí, quema. Sí. Todo el tiempo. Y son bien darks, entonces. Sí, pues quema, porque está absorbiendo gran parte del espectro electromagnético, o sea, está absorbiendo el negro, va a absorber toda la radiación. Bueno, pues Gustav Kirchhoff dijo, bueno, vamos a hacer algo así, pero que absorbe solamente en una longitud de onda, lo que ustedes quieran. A ese cuerpo que absorbe todo, pues entonces le vamos a llamar el cuerpo oscuro, ajá, porque está absorbiendo toda la radiación completa. Bueno, pues Kirchhoff se dijo que entonces la energía que existe de cierta longitud de onda, la energía a cierta longitud de onda específica, ajá, entre la absorbancia de cierto objeto debe de ser o debe de depender de una función que no sabía Kirchhoff qué función, pero dijo debe de depender de una función, pero esa función debe de estar en función de la longitud de onda que acabamos de decir, la misma longitud de onda y la temperatura, ¿sí? A esta J le vamos a poner un nombre que le vamos a llamar potencia emisiva. De la longitud de onda. De onda. A cierta temperatura. Ay, Dios. ¿Sale? Ese lo vamos a poner ahí en J. Ajá. Y a esta energía
que vivimos, vamos a llamar la energía radiante, es la energía radiante emitida por unidad de área y tiempo a la longitud de onda específica, lambda. Ajá. Entonces ya tenemos aquí varios conceptos. La absorbancia, si es igual a 1, absorbe todo. La energía y la potencia emisiva. ¿Sí? Bueno, pues Kirchhoff dijo, pues debe de ser así, pero no, él no sabía realmente cuál era la función, pero él decía que debía haber una función a la cual se debería llamar la potencia emisiva. Tenía sus argumentos, no vamos a entrar en detalles. Ajá. Bueno, en 1879, otro investigador que se llamaba José Esteban, nada más que este era alemán, Joseph Stefan. Bueno, no se pudo haber sido austríaco, no sé el nombre, es alemán. Dijo, bueno, sí tiene razón Robert Kirchhoff, y encontró que esta J sí depende de la temperatura. O sea, la potencia con la que va a emitir depende de la temperatura y es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. O sea que sí, entre más caliente, más emite. ¿Sí? Más emiten las cosas. O sea, la absorbancia va a depender a la temperatura en la que esté el cuerpo. Esto es lo que dice. Si está a una temperatura muy alta, ya no va a absorber tanto. Ajá. Boltzmann, que es otra persona muy conocida por varias investigaciones. Ludwig. Boltzmann. Demostró que de hecho sí, esta potencia emitiva debe ser igual a una constante, sigma, por la temperatura a la cuarta. ¿Sale? Hasta aquí le vamos a parar hoy. La siguiente clase vamos a ver por qué las estrellas son rojas, por qué unas estrellas son azules, por qué otras estrellas son de blancas y qué tiene que ver eso con estructura de la materia y qué tiene que ver con química. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, Enrique. Bueno, sí. Espérame tantito, Azul, es que Enrique levantó la mano. Sí, Enrique. Bueno, era una duda rápida. No alcancé a escuchar qué dijo al principio acerca de la teoría que había dejado. ¿De Kirchhoff? ¿O qué? No, creo que era lo de las derivadas. O bueno, dijo algo así, ¿no? Ah, sí. Pues es que no estaba activo, entonces no pudieron subir la tarea. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para subirla. Ok, maestro. Gracias. De nada. ¿Azul? Sí, es que hay una asignación, creo que es de la tarea 2. Sí. Bueno, se me fue el rollo, perdón. A ver, yo se la pongo rápido. La tarea 2 es la de la ecuación del rotacional. Ajá. Ajá, dice discutida en clase. Ajá. Entonces la resuelven y aquí entran y seleccionan la opción correcta. Ok. Sí, Sí, muchas gracias. de nada. Ok, después
Esta es la de la que ya está para lo del ensayito que tienen que hacer, de 200 palabras. Ajá. De por qué ocurre esa diferencia. ¿Va? Órale, pues. Si Qué maestro. no hay más, pues nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, Igualmente. Ya pues, cuídense, que les vaya bien, Gracias. chao. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, chao, chao.